Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación organizada por Acción Cultural Española, a la visita virtual, a esa maravillosa exposición del IBEX que conmemoró el centenario de su nacimiento y que pudimos disfrutar en la Biblioteca Nacional de España hasta noviembre del año 2020 y que ahora aún podemos ver en la Sala Municipal de Exposiciones de la Pasión de Valladolid hasta el próximo 4 de mayo. Quiero agradecerles muchísimo su conexión hoy en nombre de Acción Cultural Española y espero que el proyecto sea de su interés y que en la coyuntura tan complicada en la que estamos viviendo, pues podamos seguir ofreciendo propuestas culturales de calidad, atractivas, en este caso en formato digital, accesible en la red y en abierto, porque ese es nuestro objetivo, su máxima difusión y su disfrute. Desde luego, para ACE es una enorme satisfacción poder presentar esta visita virtual a la exposición del IBEX, que como ya el presidente de ACE señaló en su día de puesta de largo a los medios en Madrid, concitó la atención sobre la vida y la obra de un hombre excepcional, un periodista y un escritor sin igual, una persona de encuentro de tan hondo significado para muchas generaciones. Y en este nuevo encuentro con Miguel Delibes, hoy en formato digital, con tecnología 360 grados gigapíxeles, es decir, con unas imágenes de altísima resolución, el proyecto puede interesar a todas aquellas personas que o bien no hayan podido visitar la exposición en Madrid o en Valladolid o desde fuera de España, quienes quieran conocer la figura de Delibes o aquellos que estén interesados en volverla a recorrer de otra manera, deteniéndose, descubrirla con un detalle milimétrico por esa gran resolución y su accesibilidad. Además, me comentaba Iñaki Arredondo esta mañana que es la segunda visita mundial con esta tecnología gigapíxel que se presenta públicamente. Por tanto, este nuevo formato de visita que les presentamos hoy básicamente lo que ofrece es una nueva experiencia, ¿no? Este concepto me parece muy interesante también como servicio público de calidad porque es un plus, ¿no?, sobre la visita presencial. Es cierto que hay una cierta saturación de la oferta de contenidos digitales en la red en estos tiempos, pero este proyecto consideramos desde ACE que es singular por su calidad, ya que cuenta con una navegación a través de las salas de exposición, con una atención específica a 24 vitrinas de la exposición con grandes detalles, un contenido multimedia complementario y un relato introductorio de su comisario, Jesús Marchamalo, que hoy también nos está acompañando. El visitante podrá explorar esta exposición desde la página web de Acción Cultural Española, bien en formato libre o bien con un audiotour de introducción. Es una contribución más, en definitiva, al legado de este inmenso escritor que no se debe olvidar. Y para presentar este proyecto y sumergirnos un poco en él, les hemos convocado hoy aquí. Les comento muy rápidamente el formato del acto para no extenderme. Tras la presentación, vamos a realizar la visita a la exposición en directo, conducida por su comisario y por Iñaki Arredondo, de la empresa MadPixel, que la ha producido. Y al final tendremos un turno de preguntas de los asistentes por si tienen alguna curiosidad sobre el proyecto digital. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat, las vamos a ir recogiendo y al final de la visita abriremos un turno de preguntas y responderemos a sus inquietudes. Y en esta presentación me acompañan las instituciones que han inspirado y que han hecho posible, junto a Acción Cultural Española, el proyecto del IBEX Virtual y que agradecemos muchísimo que nos hayan podido acompañar en este acto en la red. Estas entidades son la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, que ha estado presente desde el origen del proyecto, la Biblioteca Nacional de España, por supuesto, y la Fundación del IBEX. Y si les parece bien, para no restar más tiempo al resto de intervinientes, pues vamos a ir presentándolos por orden de intervención. Así que, en primer lugar, me gustaría dar la palabra a María José Gálvez, Directora General del Libro y de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. Por favor, María José. Hola, buenos días. No me veo en la pantalla, pero entiendo que sí que me veis el resto. Te vemos fenomenal.
Fenomenal, pues estupendo. Muchísimas gracias, Isabel, a ti personalmente y, por supuesto, a Acción Cultural Española y a su presidente por todo el buen trabajo que estáis haciendo y, en concreto, con la realidad que es esta exposición que hoy vamos a enseñar a la ciudadanía en este nuevo formato. Desde luego, el año 2020 fue el gran año del IBEX. Pero Delibes es una figura literaria tan incuestionable que todos entendíamos que debía ser más que todo aquello, que ha sido mucho que se ha hecho durante un año, porque es una figura que debe seguir visibilizándose, conociéndose y siendo accesible. Es cierto que a lo largo del año pasado, y seguimos haciéndolo, a través de la Comisión Interadministrativa, donde pues estamos todas las instituciones que veo aquí en pantalla, desde luego vosotros, el Instituto Cervantes, la Fundación Miguel Delibes, la Biblioteca Nacional y tantas otras que han hecho posible, bueno, Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma de Castilla y León, han hecho posible todas las acciones que se han hecho a lo largo del año pasado y que creo que es lo que la ciudadanía también necesita ver, esa buena colaboración y esa buena predisposición para honrar, conocer y dar esa accesibilidad a la ciudadanía de una figura como persona, como literato, como profesional, como periodista, como tú señalabas, de Miguel Delibes. Creo que a lo largo del año pasado hemos hecho entre todos un esfuerzo importante, pero como decía, creo que las efemérides no se pueden quedar en un año, tienen que ir mucho más allá y en concreto en una figura como Miguel Delibes, desde luego. Creo que la exposición que se hizo por parte comisariada por Jesús Marchamalo en la Biblioteca Nacional fue tan espectacular y en un año tan complejo para todos que es necesaria esta exposición virtual por su accesibilidad a toda la ciudadanía y por su perdurabilidad en el tiempo. Creo que es importante que tengamos esto. Así que, de verdad, que muchísimas gracias por dejarnos formar parte de todas estas acciones que llevan a conocer y a difundir la figura, la obra de nuestra literatura con mayúsculas, como es la literatura y la figura de Miguel Delibes. Muchísimas gracias, Isabel, y espero de verdad que disfruten de esta exposición. Gracias. Muchas gracias, María José. A continuación va a intervenir Ángel Martínez, que es Ángel Martínez, director cultural de la Biblioteca Nacional de España. Ángel. Hola, muy buenos días a todos. Encantado de acompañaros, como sabéis. Agradezco enormemente las palabras de Isabel, en nombre de Acción Cultural y de nuestra directora general del libro, por la colaboración fantástica que tenemos. Y creo que, sinceramente, la Biblioteca Nacional se siente orgullosa y al mismo tiempo muy agradecida de que instituciones como Acción Cultural, la propia Fundación del IBEX, hayan hecho posible que nuestra sede, la emblemática sede de Recoleto, sea ese escaparate maravilloso para del IBEX. Estamos muy contentos. Como sabéis muy bien, hicimos unas actividades culturales juntas a la exposición que iban desde el estreno mundial de una ópera hasta un montón de conferencias y lecturas dramatizadas, y lo hicimos siempre en conocimiento y al compás de la Fundación y las otras instituciones. Y este paso que se da hoy para mí es maravilloso porque estoy participando, seguro que como todos vosotros, en un montón de webinars y de encuentros sobre cómo digitalizamos lo que hacemos, cómo lo dejamos perdurable en el tiempo, cómo se puede quedar en la nube para el futuro de los gente más joven y del público en general, para los, en nuestro caso, de la ven escolar y esas maravillosas posibilidades que tenemos en web, ¿no? De modo que yo solamente agradeceros de verdad que colaboréis con la Biblioteca Nacional de España. Creo que la muestra, como decía María José, nuestra directora general, era bellísima, sinceramente, porque no se puede hacer una cosa más al compás de lo que era la figura de Miguel Delibes. Yo solo hablo mucho con el diseñador de sala, con el equipo de Peipe, con Pablo, es que tenía esa austeridad, esa discreción, esa limpieza, esa reducción a colores esenciales de esa tierra tabaco de la Castilla y ese albero. Yo creo que fue un acierto total. Muy felices de que tenga la itinerancia en Valladolid, y me resta solamente daros las gracias de verdad para que la Biblioteca Nacional de España esté con las demás instituciones. Son momentos de aunar voluntades entre administraciones, no tengo la menor duda, y que podamos sacar proyectos adelante que se queden perdurables en la nube. Este es nuestro objetivo. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo para que quede también
documentado y sea reutilizado y tengan procesos digitales de reutilización. Así que muchísimas gracias, Isabel, y gracias, María José, que me han precedido el turno de palabra. Gracias, Ángel, muchas gracias. Y va a cerrar esta presentación Fernando Zamácola, director de la Fundación Delibes de Valladolid. Por favor, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, y también yo tengo que comenzar mi intervención dando las gracias, por supuesto, a todo el equipo de Acción Cultural, encabezado por Isabel, pero desde el primero al último. Fernando, discúlpame, no te vemos. Igual es que tienes la cámara apagada, quizás. No, la tengo encendida. Bueno, hecho, te escuchamos perfectamente, Fernando. Sí me estoy viendo yo, pero sí. Bueno, no sé, a lo mejor será un cambio en la configuración del mosaico, pero sí la tengo encendida. Te escuchamos, Fernando. Os decía que gracias en primer lugar a Acción Cultural, a todo el equipo, gracias a la Dirección General del Libro con el impulso especial de María José, gracias a la Biblioteca Nacional, hoy representada por Ángel, y gracias también a todas las instituciones que han respaldado este tema, ¿no?, del centenario de Delibes. Nuestra principal preocupación al celebrar el centenario de Delibes en un año que va a quedar marcado en la vida de todos era ver cómo realmente podíamos sortear la pandemia sin que esto quedara en algo efímero. En la Fundación estamos muy preocupados precisamente por huir de lo efímero, y creemos que esta propuesta, la de una visita virtual, nos ayudaba, por un lado, a soslayar las dificultades de la pandemia, pero también a explorar nuevos canales, nuevas tecnologías, y algo que para mí es crítico en este proceso de digitalización, que es mejorar la experiencia de usuario. Es decir, no tiene ningún sentido trabajar en lo digital solo desde un punto de vista de hacer una copia o un respaldo. Tiene sentido desde el punto de vista de que si en algún momento vamos a sustituir una visita presencial por una virtual, la experiencia sea como poco igual de satisfactoria. Por eso es por lo que yo creo que esta apuesta que está haciendo MadPixel con Iñaki Arredondo nos puede precisamente llevar a dar un saltito adelante en lo que nosotros estamos buscando, que es efectivamente respetando raíces, pero sin perder valores y sin perder la esencia del mensaje de Delibes, llegar a consolidar lo que hoy en día son nuevas prácticas, que el día de mañana serán mejores prácticas y que al final van a modificar un poco la forma de asistir y de disfrutar de una exposición. Así pues, gracias a todos, y por mi parte esto es todo lo que quería decir, y os doy paso para ver ya adelante la presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues tras estas palabras llega el esperado momento de la visita a la exposición en directo. Va a ser conducida por el comisario de la muestra, Jesús Marzamalo, y por supuesto con Iñaki Arredondo a la cabeza de MadPixel, una empresa española que ha desarrollado soluciones digitales para distintos museos e instituciones nacionales e internacionales, gestoras de patrimonio artístico. Entonces, por favor, Jesús e Iñaki, tenéis la palabra para la visita. Hola, buenos días a todos. Confío en que se me escuche bien porque soy un torpe tecnológico. Me encantan este tipo de experiencias y sobre todo me encanta cuando todo funciona correctamente. Buenos días, Isabel. Mil gracias, María José, Ángel, Fernando. Gracias a la gente que tiene la amabilidad de acompañarnos esta mañana en una presentación que me parece importante por estas cosas que comentabais, ¿no? Hacer perdurable una exposición, hacerla accesible a todos los visitantes, que en este año definitivamente tan complejo, tan sombrío, tan difícil en tantos aspectos, pues digo que permitirá que esos miles de visitantes que por diversos motivos no pudieron venir a ver la exposición en la Biblioteca Nacional ni van a poder ir a la Sala de la Pasión por la pandemia, puedan hacer esta visita que a mí el otro día la verdad que me dejó absolutamente deslumbrado. Me acompaña efectivamente Iñaki en la visita. Intentaremos ponernos de acuerdo para hacer una visita en no más de 10-15 minutos que sirva a quienes nos están contemplando para ver las posibilidades que tiene este tour, que tiene esta visita, y también para dejarles que descubran esa parte de la exposición que siempre a los visitantes nos apetece, ya digo, descubrir. El problema de las visitas guiadas es que facilitan mucho las cosas a la hora de acercarse al discurso expositivo, pero también ocultan a veces esta parte de descubrimiento que debe tener una exposición, a mi juicio. Así que intentaré
intentaremos hacer ambas cosas. Esta es la exposición que me trae todo el recuerdo de estas salas de la Biblioteca Nacional. Delibes, como vemos, a mano derecha, un título que entendimos que no necesitaba de mayores adjetivos. Todo el mundo conoce a Delibes, todo el mundo se ha acercado en algún momento de su vida a su obra, todos conocemos y admiramos su literatura. Y a mano derecha vamos a ver, bueno, estamos ya entrando en la sala, a mano derecha este retrato perfectamente reconocible de Delibes, pero que tiene este guiño de originalidad, de provocación que nos apetecía, con el que nos apetecía iniciar la visita. La exposición está dividida en 3 salas. Antes de que avances, solo decir, bueno, no voy a daros las gracias a todos otra vez porque los asistentes me van a matar, porque sé que está todo el mundo deseando verlo, pero evidentemente que es un gusto oíros a todos y el trabajo conjunto que se ha hecho. Y como decía Jesús, lo que vamos a intentar hacer ahora es, primero, pasarlo bien, es decir, disfrutar de esta exposición de Delibes, ver un formato nuevo, como decía Isabel, que es el formato visita virtual Gigapixel, que nos deja apreciar las cosas de otra manera y tener otro feeling en la propia sala, porque todos hemos visto muchas vistas virtuales, pero este formato tiene unas características especiales que nos permite disfrutar más. Y como decía Jesús, él y yo vamos a intentar hacer un recorrido rápido por la sala que no es enseñar toda la exposición, porque Jesús es demasiado crack en esto y yo he hecho ya varias visitas con él, tanto presenciales como online, y podría tirarme todo el día disfrutando, pero se trata de dejaros con la miel en los labios. Parece que lo digo un poco con mala idea, pero es así. Se trata de dar un paseo, ver una serie de cosas y que os quedéis con ganas de decir, quiero entrar y dedicarle el tiempo que yo quiera tranquilamente a encontrar cosas, a descubrir con las pistas que nos va a dar Jesús. Como habéis visto al principio, había 2 botones. Uno es la visita libre que estamos haciendo y el otro es un recorrido que no os voy a poner porque es un recorrido automático que nos va llevando por la sala y nos hace como una introducción de bienvenida con la voz del propio Jesús Marchamalo. Pero como tenemos, eso es para quien no tiene un marchamalo a mano, como nosotros lo tenemos hoy, pues vamos a hacerlo en persona, ¿vale? Jesús, perdona, cuando quieras. Por favor, en absoluto, Iñaki, buenos días también y encantado de que tengamos hoy un marchamalo a mano que nos va a permitir entrar efectivamente en esta exposición. La exposición está dividida en 3 salas pues, que se corresponden con las 3 salas de la que hay en la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional. Esta, como vemos, es la entrada y abrimos la exposición hablando de un aspecto muy significativo, muy importante en la vida de Miguel Delibes, que es este Delibes hombre de familia. En esta primera vitrina circular a la que podemos efectivamente acercarnos, lo va a hacer Iñaki ahora mismo, pues vemos, digamos, los orígenes familiares de Miguel Delibes. Ahí están estas fotos de Delibes con sus hermanos. Fue el tercero de 8 hermanos. Ahí le vemos en esa foto donde van decreciendo los tamaños de los hermanos. Es el tercero, efectivamente, desde la izquierda. Y como vemos, la visita nos permite acercarnos muchísimo a las fotografías donde vemos a Miguel Delibes con sus hermanos en la playa, en Suances y en otros momentos de su infancia. A la izquierda, el colegio de las Madres Carmelitas. Ahí está, al lado del cura de ese babero, el cura de los baberos, se llamaba por esa pieza que llevaban, como veis, en la sotana. A mano izquierda arriba, con un vestido de marinero, está Miguel Delibes. En esta vitrina también vemos a sus padres, al otro lado de la vitrina vemos a su padre, a su madre, aquí lo vemos, y ya digo que, como veis, permite acercarse muchísimo a las fotografías. El padre, don Adolfo Delibes Cortés, la madre, María Setién Echanove, y abajo el coche con el que con frecuencia salían de viaje pues, para ir al campo, para acercarse a la naturaleza, etcétera. Ya digo que en esta primera sala hablamos de los aspectos familiares de Delibes. Aquí a mano derecha, detrás, está una vitrina que a mí siempre me ha gustado mucho, que es el timbre de mi casa, que es el abuelo francés.
Sí, claro, porque estas cosas pasan cuando estás en casa y sigues llevando una vida normal, ¿no? Alguien vendrá a entregar algo. En cualquier momento los de Amazon entran por mi puerta también, o sea, que no os preocupéis. Sí. Creo que es mi hijo el pequeño en este caso, pero vaya, en todo caso, que digo que volvemos al abuelo francés, es uno de los personajes que más me llamó la atención cuando leímos la biografía de Delibes, ¿no? Este abuelo francés de Toulouse, que es sobrino lejano del compositor Leo Delibes y que viene a España para participar en el tendido del ferrocarril desde Alar del Rey a Santander. Y tardan tanto, es una zona tan escarpada, llena de montañas, de orografías, de complejidades, que le da tiempo a enamorarse de una chica del pueblo, casarse con ella y después irse a Valladolid, donde instala esta fábrica de carpintería, una serrería que hace gran parte de los molinos harineros de toda la zona y, por ejemplo, que construye el tablado móvil del Teatro Calderón de Valladolid. Este es el contrato que Federico Delibes, el abuelo de Miguel Delibes, firma con el ayuntamiento para la tablazón del patio de butacas del Teatro Calderón de Valladolid. De este abuelo francés contó Delibes que heredó eso que él siempre llamó la educación francesa. Lo vemos en esa pared, el amor al aire libre, el amor a la naturaleza, el amor a los deportes. Un poquito a la izquierda vemos esa foto que siempre llama muchísimo la atención de Miguel Delibes tirándose a la piscina a bomba. Contaba su familia que siempre recomendaba a sus hijos taparse la nariz cuando entraban al agua y efectivamente todas las fotos que vemos de él tirándose a la piscina está siempre con la mano en la nariz. De ese abuelo dijo siempre Delibes que había, heredado el amor a la naturaleza, al aire libre, fue un gran nadador, jugaba muy bien al fútbol durante toda su vida, jugó al fútbol y era muy amante, de los paseos al aire libre con sus perros y de montar en bicicleta, que es algo que vemos también en la fotografía que está a la izquierda de esta fotografía que estamos viendo, donde vemos a Delibes en una de las cientos de fotos que tiene con bicicleta. Nos acercamos ahora al cuadro que preside esta parte de la sala, Ángeles de Castro, la inconfundible señora de rojos sobre fondo gris, un personaje imprescindible en la vida de Delibes. Fue su novia, se casaron, fue la madre de sus hijos y fue con quien aprendió a leer. Delibes conoce a Ángeles de Castro con 19 años y él mismo confesaba que en ese momento había leído apenas 4 libros, uno de Salgari, otro de Dumas y otro de Stevenson y muy poquito más, y de la mano de Ángeles, gran lectora, empiezan a leer juntos, a algunos de los grandes clásicos de la literatura universal. Montan entre los dos esa pequeña biblioteca que vemos una selección de los libros de esa biblioteca que hicieron juntos de novios, donde Delibes, de la mano, insisto, de Ángeles, lee a Stendhal, lee a Gómez de la Serna, lee a Oscar Wilde, a Santa Teresa de Jesús, el Quijote, etcétera, y que, por tanto, ya digo que es uno de los personajes imprescindibles en la vida de Delibes. A mano izquierda, otro de los objetos imprescindibles de la exposición es la máquina de escribir, esta máquina de escribir, una Hermes Baby, que fue el regalo de Ángeles, el regalo de boda de Ángeles a Miguel Delibes, cuando nadie esperaba que Delibes fuera escritor. Él mismo hablaba de la precognición que había tenido su mujer al regalarle de regalo de bodas esta máquina de escribir, donde escribió algunos de sus primeros artículos y el primer manuscrito de una de sus novelas. Esta es la entrada. Hablamos también y seguimos el recorrido de la guerra. Delibes, claro, en el 36 tiene 16 años, se alista en el acorazado Canarias. Hablamos de dos aspectos relativamente desconocidos de la vida de Delibes. El Delibes caricaturista, él empieza a trabajar en el norte de Castilla haciendo no tenía mucha formación artística, siempre lo reconoció, pero sí tenía, como vemos, mano. Cela, Groucho Marx, arriba, Clark Gable, son algunas de las caricaturas que vemos. Incluso y a mano izquierda... alguna directamente... Venga, pues, nos acercamos, sí.
donde veis una cámara es que nos podemos acercar a la vitrina y donde, como veis, bueno, pues Mussolini lo tenía bordado de Delibes. La verdad es que le salía un rato bien. Y vemos, ya digo, algunos de estos dibujos, algunos originales. Yo creo que es la primera vez que se exponen originales de Delibes, plumillas originales. Esa es los monos de fútbol, le enviaban al campo a que hiciera las crónicas deportivas de los partidos del Real Valladolid, su Real Valladolid, que acompañaba, ya digo, de estos dibujos, y abajo, bueno, pues una tira cómica, un chiste de los que incluía, ya digo, en el norte de Castilla. Tenía un seudónimo muy simpático, era Max, firmaba todos sus dibujos, sus ilustraciones y las caricaturas como Max, la M de Miguel, la A de Ángeles y la X, decía, de su futuro juntos, esa incógnita del futuro juntos, ¿no? Al lado digo que vemos a Delibes profesor, fue catedrático en la Escuela de Comercio durante toda su vida. Creo que Iñaki quería comentar algo. Sí, como vamos con un poco de delay, siempre nos cuesta enganchar. Cuando veáis, como decía Jesús, este icono significa que hay una vitrina a la que podemos acceder a estas dos veces, y cuando tengamos un icono como este significa que tenemos algunos vídeos que ha preparado Acción Cultural donde se nos da información adicional y se nos cuentan cosas sobre, digamos, la zona o el elemento sobre el que está ese pequeño icono. ¿Vale? Pues ahí vemos al caricaturista, el profesor, y aquí detrás, justamente desde donde estamos, hablamos de su relación con la caza, la pesca, la observación de aves. Hablamos, por supuesto, de la caza, según la entendía Miguel Delibes, una caza muy alejada de las monterías, de los safaris, y que tenía que ver con un conocimiento profundo del campo y del mundo rural que después se refleja en muchas de sus novelas. Salimos de esta sala hablando del Premio Nadal, el año 47, él presenta su primera novela, La sombra del ciprés, al Premio Nadal, y ve en el periódico cómo ahí hay algunos de los ejemplares de los primeros premios Nadal, y digo que ve en el teletipo cómo la agencia Cifra anuncia el finalista, que naturalmente es él, y habla de ese momento tan emocionante en el que él mismo se entera de que es el ganador del Premio Nadal. Este que vemos es el original manuscrito de la novela, es la primera edición, una foto muy bonita de época donde vemos a Miguel Delibes, aquellas fotos que se hacían entonces muy, muy chiquititas, de bordes aserrados, como vemos, donde está con su hijo Miguel Delibes de Castro, un biólogo conocido por todos nosotros, y con su mujer Ángeles de Castro, que es una foto exactamente del mismo mes en el que le concedieron el Premio Nadal. Y aquí pasamos a la segunda sala. La segunda sala entramos y ahora la comentamos, porque tiene una sorpresa sonora. Vamos a entrar en la segunda sala. Arrancaba vivos destellos, rojos, azules, verdes y amarillos. Era un hermoso muestrario, y en vacaciones, cuando se despertaba a la misma hora de sus hermanos... Bueno, Pablo es la voz de "Mira, Pepe aquí". Sacristán, de José Sacristán, que vamos a silenciar para que nos permita hablar. Es una sala impresionante, esta sala central de la exposición, donde mostramos distintos manuscritos que recorren la obra de Miguel Delibes, y que cada uno es como de una década, y nos permite ver cómo trabajaba Miguel Delibes. Trabajaba en esa mesa que acabamos de... Este es el de manuscrito, por cierto, de 5 horas con Mario, ahora lo vemos. Que digo que trabajaba en esta mesa muy del estilo de Miguel Delibes, una mesa austera, una mesa sobria, una superficie tremendamente pulida, donde descubrimos huellas de cigarrillos, de manchas de tinta, restos de jarras y de vasos, de todo este trabajo que hay, ya digo, detrás del trabajo de la literatura de Delibes. Él escribía siempre a mano. Vamos a acercarnos a mano izquierda al manuscrito del Camino, que es el primer manuscrito que mostramos, es un manuscrito del año 50, y digo que siempre escribió en cuartillas de papel de periódico que le recortaban de los sobrantes de las bobinas de su periódico del norte de Castilla. Esos metros finales que ya no entraban en la rotativa, bueno, pues los recuperaban, los cortaban a medida de cuartilla, y Miguel Delibes escribió
todos sus libros en ese papel áspero, quebradizo, como vemos, que amarillea con el tiempo, y es muy impresionante, la verdad, ver cómo trabajaba, ver esa letra y recordar esos principios. Las cosas podrían haber ocurrido de cualquier otra manera, pero ocurrieron así, que es el principio que todos recordamos del camino. José Sacristán, tú... ¿Me dejas que...? Sí, claro. Que no se nos olvide luego hablar de Sacristán, lo voy a apuntar. Te iba a pedir que entráramos un segundo en esta para comentar una cosa, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de experiencias, por ejemplo, con obra pictórica, ¿no? Y una cosa de las que siempre decimos es que es muy interesante ver, por ejemplo, la visión de infrarrojos o de rayos X, porque permite ver cómo es el proceso creativo y entender que un artista de cualquier disciplina no se levanta por la mañana y crea una obra de arte, sino que es un trabajo que tiene una metodología, que tiene mucho esfuerzo, que tiene que cambiar, confundirse, cambiar de idea, volver a empezar. Y este, por ejemplo, para mí es como la versión infrarrojos, la visión de infrarrojos de Delibes, ¿no? ¿Cómo ver 5 horas con Mario con infrarrojos? Pues así, ¿no? El nivel de correcciones, de añadidos, de tachaduras es brutal y da una pista, ¿no? De cuánto trabajo hay y cuántas vueltas le puede dar uno hasta que realmente perfila el resultado final y lo deja como quiere que quede, ¿no? Pues lo ha explicado perfectamente Iñaki. Esta sala nos permite, ya digo, ver los manuscritos, ver cómo evoluciona su letra. Él contaba que dependía mucho del estado de ánimo, la letra más apretada o más abierta que tenía, ver qué manuscritos le costaron más, tienen más añadidos y tachaduras, efectivamente, y que no se nos olvide hablar de José Sacristán, que tuvo la amabilidad de grabar para nosotros la primera página y media de cada uno de estos manuscritos, de modo que podemos leer a Miguel Delibes, esa letra inconfundible de Delibes, y podemos hacerlo mientras escuchamos de fondo la voz de José Sacristán. Sí, yo quería comentar a raíz de eso que una de las cosas que hemos hecho en esta visita virtual es que hemos intentado reproducir esta sala, la experiencia que había y que hay ahora en Valladolid, pero que había en Biblioteca Nacional en este momento físicamente en la sala, que es que cada vez que atraviesas la sala, escuchas a José Sacristán con un fragmento distinto de uno de los manuscritos. Entonces, eso mismo pasa ahora. Si tú entras y sales de esta sala, vas a escuchar distintos fragmentos aleatoriamente, dependiendo del momento en el que entres, y crea ese feeling de sala recogida con la voz tan característica de José Sacristán, que te va contando cada vez que pasas por ella, porque es casi una sala de paso entre una ala y otra ala de la exposición, y te da ese feeling que te mete dentro del ambiente, ¿no? Pues salimos de esta sala, pulsando aquí. Vemos un plano, por cierto, que has contado, luego lo contaré Iñaki. Hay un plano a mano izquierda que permite saber dónde estamos y que nos permite circular por las distintas salas. Esta es la tercera sala, ese es el retrato de Schomer, un retrato verdaderamente impresionante con el que nos recibía en esta tercera sala, y es nada, yo creo que es el retrato, por así decirlo, de Miguel Delibes, un personaje muy retratado, un escritor con mucha iconografía, pero que en esta foto yo creo que está perfectamente reflejado y retratado, esa mirada que tiene con una de sus inconfundibles cazadoras sentado, como vemos, en la silla. En esta tercera sala recorremos la obra de Miguel Delibes, algunos de sus aspectos, de los aspectos de su vida y de su obra a partir del año 50. Hablamos, bueno, pues del camino, hablamos de mi idolatrario José. Esa que es una preciosa foto, si nos podemos acercar, me encanta esta foto de Delibes fumando. Durante una larga temporada era la foto que se incluía en sus libros, en la contracubierta de sus libros, porque decía que era una foto que le gustaba mucho a Ángeles, y siempre pidió a Vergés, su editor, que durante años que la incluyera, porque era una foto en la que su mujer Ángeles le veía pues muy atractivo, como vemos verdaderamente en esta foto lo está. Aquí hablamos de sus cuentos, hablamos de los primeros libros, hablamos, por cierto, de su Premio Nacional de Literatura en el año 57, y de fondo, ahí un poquito al fondo, tenemos uno de los aspectos más desconocidos de la vida de Delibes. Todos tenemos esta idea
Delibes, muy encerrado en casa, muy metido en su Valladolid, con sus zapatillas en la mecedora leyendo. Y bueno, a mí me sorprendió mucho esta faceta de Delibes viajero. Él fue autor de 5 libros de viajes, nada menos. Viajó, como vemos, por gran parte de América, por Norteamérica, fue profesor invitado de universidades americanas. Y aquí vemos, bueno, pues algunas fotos de Delibes en París, en Múnich, en Venecia, conduciendo este coche. Siempre le gustaban muy poco los aviones y le gustaba mucho viajar en ese 1500 que tenía, y nos encantó encontrar estas fotos que cada vez que salía de viaje lo primero que hacía era coger una manguera y una esponja y un cubo y lavar el coche, como es natural antes de salir de viaje. En esta vitrina tenemos algunos de estos libros de viajes que, bueno, pues que testimonian bueno, pues este afán viajero que tuvo, y tenemos alguna curiosidad, por ejemplo, el billete con el que cruzó el Atlántico para ir a Estados Unidos a trabajar como profesor invitado, un billete que costaba, que nos sorprendió, 738.000 pesetas del año 64, costaba ir en un transatlántico, en el Constitution, que fue donde, ya digo, el transatlántico que le llevó a América. Continuamos la visita viendo, bueno, la faceta de Delibes, periodista en el norte de Castilla, fue director, como se sabe, del norte de Castilla. Hablamos, ahí vemos el recorrido que hace por su vida a través de las páginas del norte de Castilla, que, bueno, pues hablan de su obra, de las novelas que va publicando, de los premios que va recibiendo. Premio Nacional de las Letras, por cierto. A mano derecha está Castilla, Castilla como lugar emblemático de su literatura. Todas sus obras, menos 2, están ambientadas en Castilla. Y, bueno, pues esta foto preciosísima, por cierto, de Delibes en su campo castellano. Y a mano derecha, fotos de Navia. Nos apetecía también tener fotografía contemporánea en la exposición, y son 4 fotos de Navia del año 2017 en las que, como vemos, sigue perviviendo esa Castilla que aparece en muchos de los libros de Delibes. A mano derecha hablamos, preciosa esa foto, por cierto, de las ovejas, hablamos de 5 horas con Mario, y nos da para hablar de las adaptaciones teatrales de las obras de Delibes. Llama la atención la cantidad de lectores que se han acercado a la obra de Delibes a través del cine, luego hablaremos también del cine, a través del teatro. Y, bueno, pues aquí vemos estas 4 obras que se han adaptado al teatro de Delibes: 5 horas con Mario, La hoja roja, Las guerras de nuestros antepasados y Señora de rojo sobre fondo gris, que es la obra que actualmente, junto a Lola Herrera, por cierto, que sigue con las representaciones de 5 horas con Mario, está representando con gran éxito, a pesar de la pandemia, José Sacristán. Seguimos por aquí. Ya nos acercamos al final porque nos habíamos propuesto hacer una visita cortita que dejara a nuestros visitantes con las ganas de hacer luego la visita ellos mismos. Fotos de Miguel Delibes con otros integrantes de su generación. Fue muy amigo de Ayala, fue amigo de Guillén, de Francisco Pino, de Carmen Martín Gaite, de Rosa Chafel, de Mingote, de Cela también, a pesar de lo que podamos pensar. Ya digo, fueron grandes amigos, y, bueno, pues aquí le vemos en algunas fotografías de épocas con algunos de sus escritores. Detrás, la correspondencia, cartas, una de las actividades a las que dedicaba gran parte de la mañana Miguel Delibes era contestar cartas. Hay más de 4.500 cartas en el archivo de Miguel Delibes con gran parte de sus contemporáneos. Y ya en el último pasillo, al que nos acercamos ahora, de esta segunda sala, bueno, pues hablamos de la llegada de Delibes a la Real Academia. Hablamos de la muerte de Ángeles. Ángeles muere en el año 74. Hablamos de lo que significó la muerte de Ángeles en su vida. Hablamos, como decíamos, del cine, y hablamos de los premios. Hay un momento, decía Miguel Delibes, que a partir del año 80 dice: me levanto los lunes y me han dado 4 premios. Y es verdad que es uno de los escritores más premiados, no solamente por su obra, sino por lo que representaba su figura, ¿no? Fue premio Príncipe de Asturias en el 82. Ahí vemos el cine, algunas de las películas: Los Santos Inocentes, por supuesto, La guerra de papá, Retrato de familia,
el disputado voto del señor Cayo, que se adaptaron al cine y que permitieron a muchos lectores, ya digo, encontrarse después con la obra de Delibes. Premio Príncipe de Asturias, Premio Cervantes, ahí le tenemos en esa foto, contaban sus hijos lo nervioso que había ido a leer ese discurso maravilloso que leyó en el Premio Cervantes, tanto que le dio una copia del discurso a su hijo Miguel por si a él le pasaba algo. Y decía, pero papá, ¿qué te va a pasar? Y decía, bueno, pues si me desmayo, me pongo malo y eso tú sigues leyendo. Y le decían, pero ¿cómo vamos a seguir leyendo el discurso? Hablamos de su relación en la obra de Delibes con la infancia, hablamos de El hereje, el último libro. Vamos saliendo, porque habíamos prometido no extendernos en esta visita, pasamos de nuevo por esta sala donde están sus manuscritos y sacristán, y de salida a mano derecha nos encontramos con este retrato de Miguel Delibes. Lleva toda su vida, desde los años 60, en el salón de su casa. Hay decenas de fotografías que se han hecho de Delibes delante de su retrato y un cronograma al lado que nos permite cobrar conciencia de la magnitud de la obra de Delibes. Siempre contábamos en esta zona de la exposición que hay escritores de un libro, y hay escritores de 2 libros, de 3 títulos, y hay escritores de 50 títulos, y aquí vemos año tras año, año a año, los libros de Delibes, que las novelas, libros de ensayo, libros de crónica, libros de recopilación de artículos periodísticos que fue publicando. Delante de ese asunto decíamos, delante del panel decíamos, por esto estamos aquí viendo esta exposición. Iñaki. Que no quería que nos fuésemos de aquí, bueno, comentar dos cosas antes de salir. En esta zona de En Familia que hemos comentado antes, más bien el otro lado, también hay unos vídeos con entrevistas que también se pueden escuchar. Porque yo no tenía edad antes de leer nada, entonces fue el primero que publicó que es exactamente lo que había en sala, esta combinación de mosaico de fotos que tiene la sorpresa de tener unos vídeos incrustados y también se pueden disfrutar, pero yo sobre todo quería que no terminásemos sin que cuentes una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, que es cómo Delibes en el año 76 escribía cartas a sus nietos con emoticonos. Bueno, sí, le encanta a Iñaki, teníamos un pacto. Yo le dije, déjame contar lo del abuelo, y me dijo, vale, pero si me dejas luego contar lo de los emoticonos. Contaba, bueno, efectivamente en esos vídeos sus hijos, algunos de sus nietos, hablan de distintos aspectos de la personalidad y de la obra de su padre o de su abuelo. Está en esta vitrina que se corresponde con El hombre de familia que hemos empezado viendo. Vemos la cámara de Delibes, durante mucho tiempo hizo fotos, tenía a la familia aburrida, poneos todos ahí que os voy a hacer una foto, hacía fotos artísticas también, hay algunas en su archivo, y efectivamente, yo no sé si emoticonos es la palabra, pero bueno, de algún modo lo es, ¿no? Sus nietos cuentan que una de las cosas que más le aburría al abuelo era hablar por teléfono. Miguel Delibes detestaba hablar por teléfono y cada vez que quería comentar algo con a sus hijos, a su familia, les mandaba una carta, ¿no? Ángeles contaba cómo durante años recibía una carta semanal de su padre donde le contaba todo lo que le iba pasando y todo esto. Y Miguel Delibes felicitaba a los nietos o les escribía en verano utilizando este tipo de motis, efectivamente, que les permitían a los nietos vivir la ficción de que, aun sin saber leer, sí que podían leer las cartas del abuelo. Le decían, ¿tú sabes leer? Decían, no, pero sí sé leer las cartas del abuelo porque, como vemos, le hacía dibujitos en la carta donde le explicaba, le iba contando, ¿no? Hemos ido y hemos visto unos patos, podría decir el niño, hemos pescado multitud de cangrejos y nos fuimos con el perro tal, que ellos identificaban perfectamente, y contaban los nietos en esos vídeos que mencionas la maravilla de no saber leer, pero ser capaces perfectamente de leer las cartas, las notas que les mandaba el abuelo. Y nos hemos extendido un poquito más de lo que inicialmente prometimos, pero bueno, pues es una exposición difícil de condensar, como vemos,
en tan poco tiempo, espero que haya servido simplemente, bueno, pues para abrir boca efectivamente, para hacerla apetecible y para permitir que a partir de ahora pues cualquiera de vosotros pueda descubrir la exposición, aspectos de la exposición y hacer una visita a su medida, que es de lo que se trata en las exposiciones. Y si queréis, en este momento lo que hacemos es dar paso a las preguntas. Podéis, quien quiera puede hacer preguntas utilizando el chat y del chat las recogemos y las vamos contestando, ¿no? Porque seguro que hay dudas que han salido de la propia exposición, de la tecnología, de cualquier cosa, que si las hay, pues encantados de contestarlas. Muchísimas gracias, Iñaki, Jesús. La verdad es que es maravilloso. Nos hemos sumergido, ¿no? Yo creo que se consigue esa ambientación, ¿no? de la exposición presencial, esos infrarrojos, ¿no? Que decía Iñaki, esas cuñas de texto, esas tachaduras en los manuscritos. Es impresionante, ¿no? Cómo nos acercamos a esos bordes aserrados, ¿no? de las pequeñas fotografías familiares de la que pudimos ver en la exposición, en las caricaturas. La verdad es que es un privilegio, ¿no? Poder visitar la exposición con esta calidad y además a nuestro ritmo, ¿no? Bueno, yo mientras, si no tenéis ninguna pregunta, ningún comentario, que seguro que sí, yo quería preguntar, Iñaki, un poquito para que también nuestros asistentes, compartirlo con nuestros asistentes, las características un poco especiales del proyecto virtual, un poco qué aporta sobre la exposición virtual del IBEX Digital. Y por otra parte, en esta coyuntura, ¿no? tan extraña, ¿no? en la que vivimos, en este contexto sanitario, parece que estos proyectos digitales están a la orden del día, pero es el futuro, ¿no? Nos lleva a la inmersión, incluso a la interacción. Esto es ciencia ficción, ¿no? Estos proyectos de inmersión expositiva, vamos a llegar a verlos, ¿verdad? No estaba preparado, perdona si te he puesto en un brete con esto de la interacción, pero se me estaba ocurriendo. No, pero es así. En la situación que hay están ocurriendo dos cosas, ¿no? Por un lado, un montón de cosas negativas, como es tener los espacios cerrados, etcétera. Nosotros mismos también hacemos exposiciones en espacios físicos con obra digital, con proyecciones, y también hemos tenido que cerrarlas, pero se abre una oportunidad enorme de dar un salto pendiente en el sector cultural desde hace muchos años, de realmente ofrecer una experiencia de calidad online que lo que hace es traspasar fronteras, traspasar situaciones, traspasar desgracias y poder llegar a un montón de gente en un montón de sitios. Entonces, enganchándolo con la pregunta que me has hecho, pues lo que aporta este nuevo formato de visita virtual Gigapixel es, primero, calidad, como hemos podido ver. O sea, realmente la calidad, como ocurre en la resolución Gigapixel en otro tipo de obras, ¿no? Sobre todo pictórica, como decíamos, o en otros tipos de contenido de patrimonial, nos permite tener ese feeling de estar viendo el detalle, de ver el papel, de ver el trazo, en este caso, de ver el grano de la fotografía. Y eso, aunque parezca mentira, pero en un segundo plano nuestro cerebro también lo está procesando y está creando una relación mucho más personal con lo que estamos viendo. Y por eso también se vuelve más inmersiva. No es solo el 360, es ese nivel de calidad y de resolución nos hace ser como más sensibles y tener ese feeling, esa relación emocional más fuerte. Y después, pues, las cosas que digamos, tiene de especial esta exposición, siempre tenemos un tour de introducción que no hemos visto, pero que dejamos para que al terminar todo el mundo lo pueda hacer, donde ese otro Jesús Marchavalo nos hace un recorrido más corto que este, pero súper interesante para poner en contexto, porque a veces cuando uno entra en la sala le falta eso, ¿no? Le falta el amigo que está al lado, que sabe de lo que está hablando y te cuenta y te pone en contexto, ¿no? Pues ese Marchamalo lo tenemos aquí encapsulado y luego hemos entrado en un par de vitrinas o tres, pero hay un montón de ellas, hay un montón de vídeos, hay un montón de información y, como decía, hay dos espacios especiales de esta exposición en concreto que no habíamos hecho nunca antes. Uno es reproducir esa sala de manuscritos con Sacristán y los manuscritos a la vez. Y luego la parte de la izquierda de los vídeos, que son dos vídeos que están sincronizados con las entrevistas y que también, según te acercas, los oyes, según te alejas, no, etcétera, para realmente transmitir esa experiencia en sala online y que, como decía Fernando de la Fundación del IBEX antes, y Ángel también lo habéis comentado todos, no se trata de sustituir, se trata de dar una alternativa que además sea
igual de buena o mejor, ¿no? Esa me parece una clave muy interesante. No nos conformamos con hacer simplemente una reproducción para poder archivar, que es algo realmente interesante, sino algo que se pueda experienciar, que se pueda vivir, que se pueda disfrutar a un nivel en el que uno, aun estando en casa, pueda pasar un momento de decir, me he emocionado en algún momento, he aprendido cosas, he disfrutado. Sí, Iñaki, pregunta Mario Quijano, ¿cuál ha sido la mayor dificultad técnica con la que os habéis encontrado en el proyecto? Pues quizá que como el diseño, como decía Jesús antes, el diseño es tan interesante, crea esta luz de Castilla con esa combinación de ese marrón y ese amarillo anaranjado, era muy importante captar la luz. Entonces fue un reto poder captar esa luz y a la vez captar bien las vitrinas que tenían su propia iluminación y que tienen un chorro de luz vertical tremendo. Bueno, pues la combinación de todo eso fue un reto y Jesús estuvo en uno de los días que digitalizamos y lo pudo ver, pero estamos muy contentos del resultado porque realmente transmite lo mismo que transmitía la sala, que es un diseño muy cuidado y muy a propósito, ¿no? Muy bien. Pues nos preguntaba Enar Díaz dónde estará el link alojado. Yo os iba a comentar que tras este acto ya vamos a publicar en abierto la visita desde la página cultural, web de Acción Cultural Española, y vamos a enlazar la URL con todas las instituciones colaboradoras, todas las instituciones, vamos a compartir el proyecto y un poco este es un proyecto colaborativo, como comentaba la directora general del libro, un proyecto de encuentro como el propio del IBES, y compartiremos la URL, el enlace a la URL con todas estas entidades. No sé si déjame simplemente por cortesía citar a Pablo González, es el diseñador de la exposición. Ángel ha hablado de él al principio y me parece de justicia citarle porque ha hecho un trabajo absolutamente excepcional. Es una exposición que ya los que la hemos visitado con frecuencia nos hemos habituado a ver, pero tenía algo de secreto casi deslumbrante la primera vez que se ve. Y la verdad que es una exposición de una sobriedad, de una elegancia, de una austeridad, pero al tiempo tan cariñosa y tan acogedora con los visitantes. Es verdad que gran parte de ese secreto de la exposición se puede perfectamente recorrer en esta visita virtual. Y ya digo que no le había citado a Pablo González y a Mercedes Serrano de Acción Cultural, que fueron imprescindibles para la exposición y que han hecho un trabajo absolutamente excepcional. Completamente de acuerdo, Jesús. La verdad es que fue un proyecto redondo en todos los sentidos. Mientras que hay alguna pregunta más, yo aprovecho para hacer lo que no he querido hacer antes por no parar la dinámica, que era daros las gracias a todos por contar con nosotros para este proyecto, que hemos disfrutado un montón y que es cierto que cuando se aunan esfuerzos, a la vista está el resultado, ¿no? Yo creo que ahora tenemos una oportunidad enorme en esta situación de pandemia de dar ese salto que necesita el sector, de ofrecer experiencias de calidad online. Y por eso os quería agradecer de verdad un montón pues, a todos, Isabel, a Acción Cultural, a Ángel y Biblioteca, a Fernando y la Fundación, a Isabel y la dirección del libro, por haber hecho este proyecto conjunto, haber hecho esta vista virtual Giapixel realidad, y esperemos luego a ver cuál es la respuesta del público, ¿no? Es la segunda, ¿verdad, Iñaki? Muchas gracias. Es la segunda, porque cuéntanos un poquito la experiencia de Mauritshuis. Sí, a finales de año presentamos la primera visita virtual Giapixel de una colección de un museo, del Mauritshuis de la Haya, que ha tenido una repercusión enorme y estamos recibiendo un montón de feedback positivo por todas partes. Y esta, digamos que ha habido una primera exposición en Thyssen, digamos, muy primigenia. Y esta es la primera exposición, digamos, que se hace con todo su poderío y que se presenta hoy. Y nosotros esperamos que este sea, bueno, sinceramente, no es que esperemos que sea el camino, es que el feedback que estamos recibiendo, que recibimos con Mauritshuis y que estamos recibiendo cada día, es eso. Parece un poco de Mandalorian, pero es esa frase, este es el camino, ¿no?
Me encanta lo de Mandalorian que citas, porque mi hijo se acaba de reconciliar contigo, siempre gran consumidor del Mandaloriano. Ha dicho, hombre, por fin alguien dice algo interesante, ¿no? Definitivamente. Suele pasar, a esos puntos de encuentro hay que buscarlos. Sin duda, ese guiño a la infancia, a la adolescencia nos ha encantado. Muy bien, pues la verdad es que estamos contentísimos desde Acción Cultural Española porque dimos una difusión muy restringida, ¿verdad, Iñaki?, al evento, únicamente a instituciones, a medios, por supuesto, y a centros, ¿no?, que pudieran estar interesados en este tipo de proyecto, porque también estamos un poquito saturados, ¿no?, de webinars, de seminarios digitales, de videollamadas, estamos un poquito, ¿no?, en esta coyuntura actual un poquito saturados y fuimos como muy selectivos y la verdad es que todo el mundo nos ha respondido muy bien, ¿no? Ese medio centenar de direcciones de correo electrónico a las que mandamos la invitación, la verdad es que han respondido. Fíjate, Isabel, estamos 47 instituciones ahora mismo aquí, o sea que también hay que dar las gracias a todos los que habéis venido, a todos los que habéis participado, a las preguntas, a chats que me están llegando en paralelo de gente diciendo, oye, estoy alucinando, me encanta, porque bueno, de eso se trataba y de que ahora, por una parte, los que tengáis posibilidad de ir a Valladolid, vayáis a Valladolid a ver la física. Por supuesto, hasta el 4 de mayo. Los que no tengáis esa opción, podáis disfrutar, que además viene un fin de semana, con lo cual es un momento perfecto para disfrutar la exposición de Delibes desde la visita virtual Gigantes. Absolutamente. Oye, permíteme un segundito, un comentario, como usuario, como visitante también. La diferencia es verdad que todos estamos un poco hartos de este mundo digital al que nos ha condenado la pandemia, tanta conexión Zoom, tanta cosa virtual, pero la diferencia de este proyecto respecto de otras experiencias que tienen que ver con la virtualidad es que de alguna manera aquí te sientes protagonista, puedes circular a tu antojo, puedes ir, puedes volver de una manera caprichosa y eso te permite, ya digo, vivir la experiencia virtual de una manera diferente. Creo que es importante decirlo, ¿no? Que no es una presencia pasiva la que te ofrece la visita, sino que te ofrece una presencia completamente activa en la que puedes, ya digo, decidir por dónde circular y por dónde ir, qué ver y qué no ver y en qué orden. Y he entrevisto antes una pregunta que hablaban, a alguien le está sonando una sirena. Está pasando por José Abascal, Jesús, en este momento. Pues esperemos que no sea nada grave. Sí. Perdón. Nada, por favor, que digo que sí que me parece importante mencionar esto, ¿no? Que no forma parte de esta visita, ya digo, pasiva, donde ves la televisión simplemente, sino que exige de ti una voluntad de ver la exposición y, bueno, la posibilidad de verla un poco a tu medida y en la intimidad, que siempre es una manera diferente de hacerlo, ¿no? Se ve la exposición sin gente, ¿no? Esa aspiración que muchas veces teníamos cuando llegabas a la exposición, ay, esa señora o ese señor que me interfiere, que va delante de mí, pues bueno, también esto permite verla a solas, que es una experiencia desde luego diferente. Y yo me Jesús, sentí muy afortunado. Lo que has dicho es verdad que es clave, y no lo habíamos mencionado, que es esa combinación que tenemos de, fíjate, yo ya no uso el símil tele o cine, sino el símil Netflix, pues ese tour guiado, ese recorrido de introducción que tenemos, que no hemos puesto, es un poco Netflix, ¿no? Yo me siento en casa y ese otro marchamalo me lleva y me cuenta, ¿no? Eso combinado con, tengo también una actitud más activa y más interactiva y voy eligiendo y voy paseando por donde quiero. Y selectiva, ¿verdad, Iñaki? Y selectiva. Y no tengo por qué ir viéndolo todo, no, ese recorrido ya no existe, voy a ver lo que me interesa y de ver una cosa que me interesa acabo yendo a otra porque digo, igual en esta vitrina también hay algo interesante y de repente lo encuentras, ¿no? A nosotros nos ha pasado eso al hacerlo, que nosotros evidentemente conocemos el contenido cuando creamos la visita virtual y cuando estamos digitalizando y cuando lo estamos preparando con todos vosotros y aprendemos por el camino y cuando la tenemos y lo tenemos que testear, nosotros mismos somos los primeros que nos sorprendemos de cosas, de decir, fíjate, no tenía ni idea de esto de la vida de Delibes. Sí, tenemos pues tengo aquí un par de libros por leer que no he leído que creo que debería, ese tipo de cosas. Perdón, Iñaki, teníamos una pregunta de Magma Cultural, José Ramón Alarcón, para Jesús.
aseveraba Delibes que el progreso no sirve si éste ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la incomunicación y la violencia. Nos pregunta José Ramón cómo recibiría y se movería el escritor entre semejantes progresos técnicos y en el marco actual de inquietud pandémica. Pues la verdad que me llevas a una, ¿cómo se llama esto? A un estado de ciencia ficción del que me es muy complicado responder con honestidad. Nos hicieron una pregunta todavía más difícil. Nos preguntaron el día de la presentación que Delibes, este hombre del que huraño, como él mismo se definía, esquivadizo, muy solitario en muchos aspectos, que cómo habría vivido la exposición y que cómo habría vivido todas estas actividades que se han vivido en torno a su centenario. Y afortunadamente a mi lado estaba Elisa Delibes, es la presidenta de la Fundación Delibes, ha vivido toda la vida con su padre en el piso de arriba. En la casa donde vivían, él vivía en un 8º piso y Elisa, comunicada por una escalera de caracol, vive en el 9º con su familia, de modo que ha convivido gran parte de su vida con su padre. Y ya digo que ella contestó a esa pregunta y decía, pues seguramente todo esto le habría parecido a mi padre una exageración, pero se habría alegrado por nosotros. Siempre, decía, se alegraba por sus hijos, se alegraba por sus nietos de todas estas cosas buenas y de todos estos reconocimientos que con frecuencia recibía por su obra o por su actitud social y por su compromiso social. Él fue muy crítico con el progreso, efectivamente, ya en ese discurso del año 74 denunció cómo el progreso no se podía sustentar en el beneficio económico, no se podía sustentar en el uso y abuso de los entornos naturales y denunciaba ese progreso al que se llega, pues ya digo, violando las más elementales normas con la naturaleza, con los entornos naturales y con la vida, ¿no? Pero seguramente le hubiera divertido estas posibilidades que ahora permite la tecnología. Yo creo que no habría sido nada ajeno pues a este mundo de comunicaciones que permiten, pues por ejemplo, poder ver desde casa una exposición de la Biblioteca Nacional o permite visitar un museo, hablar con tus nietos, hablar con tu padre en estas situaciones tan complicadas. Creo que estamos descubriendo estas posibilidades de la tecnología que nos permiten pues acercarnos a gente, al mundo y es una fortuna que hayamos podido, que vivamos en una época donde estas cosas que están pasando ahora mismo, que estemos hablando y escuchando una ambulancia que pasa por José Abascal, pues ya digo que son cosas a las que nos habituamos, pero que verdaderamente son maravillosas. Uh-huh. Tenemos una reflexión, ¿no?, de Miquel Chillida. Se va a crear un repositorio nacional de exposiciones virtuales. Dice Miquel, lo digo porque a nivel individual puede ser complicado por los costes, pero se podría crear una especie de lugar de encuentro común que dé visibilidad a nivel colectivo y aglutine todas las exposiciones virtuales. Bueno, es compleja la pregunta desde nuestra perspectiva. Yo puedo hablar en nombre de Acción Cultural Española. Sí que es verdad que tenemos una cierta preocupación por lo, como comentaba Ángel, ¿no?, por ese legado, por lo perdurable, ¿no?, en estos proyectos, ¿no? ¿Qué queda, además del catálogo físico o digital? ¿Cuál es el legado de estas exposiciones? De un repositorio total, integral, nacional, yo lo veo complejo por costes, por coordinación, porque este tipo de repositorios exigen una construcción, una producción, un mantenimiento. Sin duda sería un grandísimo proyecto de Estado, muy ambicioso, pero habría que dimensionarlo despacio. No sé si María José, que tal vez no se ha retirado todavía. No, aquí estoy, Isabel. Sí. He quitado la cámara porque sí. al final en un proceso tan grande y como yo no me veo, me podéis pillar en cualquier renuncio haciendo cosas con las manos y he preferido quitar la cámara, pero por supuesto estaba escuchando. Yo creo que el objetivo que se perseguía, y bueno, ha sido un placer, Jesús, Iñaki, que yo no te conocía, pero me parece una verdadera maravilla que sois capaces de hacer y creo que
que este es un futuro complementario que tenemos a disposición de la ciudadanía. Yo creo que lo que se perseguía, Isabel, que los ciudadanos tengan acceso permanente, abierto y de calidad a la figura de Delibes más allá de una efeméride y de un centenario, es lo que se consigue con exposiciones virtuales como la que habéis conseguido, como la que hemos conseguido entre todos. Creo que este es el camino y, bueno, la verdad es que me parece una maravilla, me parece una maravilla. Pues muchas gracias. Pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, tampoco queremos entreteneros mucho más y os damos las gracias a todos los asistentes por conectaros hoy, a todas las instituciones que habéis reservado este hueco en vuestra apretada agenda para estar con nosotros, por supuesto a Jesús, el comisario de la exposición. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Déjame que mande un abrazo a Beatriz. Y a Iñaki, Fernando, que no se me olvide Iñaki, que es el protagonista, MadPixel, muchas gracias. Que digo que déjame que mande un abrazo a la gente de la Fundación Delibes, que antes no he citado, a Fernando, a Beatriz, y recordar que la exposición se puede ver virtualmente en el enlace que pronto vamos a hacer público, pero que se puede visitar mientras tanto en la Sala de la Pasión de Valladolid, que la acoge hasta finales del mes de abril, creo, de este año. 4 de mayo, Jesús, hasta el 4 de mayo. 4 de abril, mayo. Ah, entonces más o menos lo estaba diciendo bien. Sí. Oye, muchas gracias a todos a todos los quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias a quienes lo habéis organizado. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que ya nos despedimos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, chao. Gracias a todos, chao. Adiós.